Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Una vez más, los comités de educación médica continua, trabajando en conjunto, hemos planificado un nuevo curso de educación médica continua, que es la primera vez que esto va a ser online, así que esperemos que salga todo bien. Este curso, que como ustedes saben, es de sexología médica en psiquiatría, increíblemente no, pero se hace el 4 de septiembre. Empezamos el 4 de septiembre, que es el día mundial de salud sexual. Así que capaz que esto es un presagio de que la cosa puede marchar muy bien. Este tema fue elegido en una lista de posibles temas, lista que se había hecho por los asociados de las sociedades hace un tiempo, y bueno, pensamos que era un tema de actualidad, un tema vigente, y que podía ser útil en la práctica clínica. Y bueno, como decía, estuvimos trabajando para organizar este curso, pero la verdad, trabajamos bastante poco, porque tuvimos la inmensa suerte de contar con el doctor Santiago Cedrés, que en realidad es el alma mater de este curso, es el que lo organizó, lo planificó, y además va a ser el que va a coordinarlo. Por tanto, desde ya estamos muy agradecidos al doctor, y para lo cual, bueno, paso a presentarlo e iniciaríamos el curso. El doctor Santiago Cedrés es médico internista y sexólogo clínico. Es diplomado en medicina sexual de la UDELAR, ex profesor adjunto de medicina interna, ex presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología y presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Por tanto, cedemos el micrófono al doctor Cedrés. Muchas gracias y nos seguiremos comunicando en este inicio de curso. Perfecto. Bueno, decía buenas tardes, que es un placer para mí dar inicio a este curso. Antes que nada agradecer al Comité de Educación Médica Continua, a la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, la Sociedad de Psiquiatría. Gracias por las palabras de presentación. Muchas gracias también por darle a la medicina sexual un espacio en los cursos de educación médica continua en las sociedades. Y realmente queríamos decir también que hoy, como tú decías, es el 4 de septiembre, en todo el mundo y todos los países están celebrando el Día Mundial de la Salud Sexual, un momento de reivindicación de los derechos sexuales, es un momento de la lucha por la educación sexual, de la importancia de tener la salud sexual como objetivo. Y entonces en este momento, y el lema de este año es sexualidad en tiempos de COVID, dadas las particularidades de la vivencia de la sexualidad que está teniendo por la cuarentena a nivel de todo el mundo, entonces era muy importante y es muy representativo tener este curso hoy. Agradecer también a los compañeros, a los amigos, a los compañeros de trabajo que me acompañan hoy, y agradecer a los y las participantes de los inscriptos que están escuchando en este momento. Nos acompaña como staff docente la doctora Laura Sarugo. Laura, además de ser una amiga, de compartir muchos pacientes, muchas horas de trabajo, siempre nos acompaña desde la Sociedad Uruguaya de Sexología, en las conferencias científicas, en las exposiciones, en los trabajos. Ella es ex profesora agregada de la clínica psiquiátrica, es magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro, Argentina, es especialista en psicogeriatría, y es diplomada en psicoterapia de los servicios de salud y psicoterapeuta individual acreditada. Además de Laura Sarugo, desde el enfoque de la psiquiatría, nos acompañan también la doctora Sandra Murel. Sandra es médico, oncóloga del Ministerio de Salud Pública, de la FEMI, del Departamento de Colonia. Sandra es diplomada en medicina sexual, también por la UDELAR. Compartimos trabajo en la unidad de salud sexual del Hospital Pasteur. Y también nos acompaña otro enfoque que es muy importante, que es desde la urología, también un compañero de camino, un amigo, el doctor Carlos Arroyo, es urólogo docente asociado de la Clínica Urológica. Carlos también es diplomado en salud sexual por la Universidad de la República,
y en el equipo de salud sexual, la unidad de salud sexual del Hospital Pasteur, Carlos es el que está a cargo de la jefatura. Entonces, con este lindo panel que también con un desafío interesante que tenemos, como decía Roberto, ya que es todo online y vamos a buscar la manera de optimizar los recursos del Zoom que nos da, con la asistencia que también le agradecemos de Florencia, que es la que está atrás de todos los aspectos técnicos y nos ha ayudado muchísimo asistiendo en cada duda para poder organizar el curso que vamos a compartir en la tarde de hoy y en la mañana de mañana. Así que, si les parece bien y estamos todos y todas de acuerdo, vamos a empezar con la primer ponencia de la tarde de hoy. Vamos a hacer una introducción a lo que es la sexología médica. Luego de la misma voy a dar paso a la doctora Sarugo, que va a hablar de la sexualidad y la psiquiatría. Y luego vamos a pasar al primer taller del curso, que vamos a discutir historias clínicas. Se van a dividir subgrupos, cada subgrupo va a tener un moderador, cada subgrupo va a trabajar sobre unos lineamientos que hemos preparado y va a elegir cada subgrupo un delegado que después en el intercambio con los participantes va a tomar la palabra representando qué fue lo que se trabajó y qué fue lo que se hizo, y ahí vamos a intervenir también el resto de los ponentes. Invitarlos y animarlos a que, porque esto sea online, no dejar de participar, no dejar de levantar la mano. Nos podemos comunicar a través del chat que el Zoom nos habilita, o levantando la mano. Florencia, que es quien está a cargo de todos los aspectos técnicos, va a dar la palabra para poder escuchar las intervenciones, las dudas que tengan, así que estamos a disposición. Mañana tenemos una agenda muy cargada también en cuanto a las ponencias, a las disciplinas que nos van a nutrir en esto, desde la urología, desde la oncología, desde la medicina interna, y también una serie de talleres con historias clínicas que nos parecieron bien lindas, son todas historias clínicas reales, y que queríamos compartir para poder pasar a un análisis posterior. Si estamos todos y todas de acuerdo, yo voy a pasar con la presentación. Entonces, lo primero que me parecía importante era definir de qué se va a tratar este tiempo de presentación, que va a rondar unos 40 minutos. Vamos a definir lo que es esta disciplina de la sexología médica, qué abarca, de qué trata, qué es lo que es la salud sexual, cómo interpretamos los sexólogos las disfunciones sexuales, y de una manera muy sintética las generalidades de la disfunción sexual y el funcionamiento sexual, tanto del varón como la mujer. La sexología médica, compartirles que es una rama del campo de la medicina, cuyo objeto es la promoción de la salud, tanto del sexo como de la función sexual, así como la prevención, la anticipación, el diagnóstico, el tratamiento y, cuando hay una disfunción, la rehabilitación de los trastornos que tenga, ya sea el sexo como lo que es la función sexual. Un poco la bandera y lo que nos guía es el camino de lo que es la salud sexual, porque en sexología es bien polémico, qué es sano, qué es patológico, qué es variante, qué es alteración, qué es un problema sexual. Entonces el concepto de la OMS, de lo que es la salud sexual, un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que no es solamente la ausencia de enfermedad, ni la ausencia de una disfunción sexual o la incapacidad sexual, y para que se pueda lograr el objetivo de salud sexual y mantener los derechos sexuales de todas las personas, deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud. Esto es lo que se celebra en todo el mundo en este momento, el 4 de septiembre, el Día Mundial de la Salud Sexual, y esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Cuando uno mira el sistema de salud en el cual todos estamos insertos, ¿no? ¿Qué notamos a nivel de Uruguay? Bueno, un aumento de la demanda, que es clarísima, de asistencia, de salud sexual, porque la población sabe que cada vez hay más recursos, o porque se habla más del tema, o porque está más arriba de la mesa los aspectos, por suerte, de lo que es la educación sexual, porque se sabe que no es normal de repente darse de baja y que puede haber recursos, que hay nuevos tratamientos, que hay maneras de estudiar lo que es la disfunción sexual. Entonces la demanda va en aumento. Tenemos que reconocer que los que trabajamos en la Facultad de Medicina, también la formación que hemos recibido de nuestra facultad no ha sido suficiente en estos aspectos, y hay una necesidad de enseñanza y de formación de los profesionales de la salud en cuanto a lo que es la sexualidad humana.
cómo abordar, cómo preguntar, cómo tratar, cómo estudiar. Por eso yo celebro espacios como este, donde la sexología médica va ganando lugar para difundir un poco lo que son los conocimientos, y estamos todos en ese camino. Es necesario para esto conocer y tener conocimiento acerca de la propia sexualidad, de nuestra sexualidad, un enfoque racional de los propios problemas sexuales, aceptar las variantes del comportamiento sexual, aceptar que no hay una sexualidad única, que hay una diversidad en cuanto al funcionamiento, en cuanto a las opciones, en cuanto a las formas de ser y de actuar desde el punto de vista sexual, y no tener prejuicios ni falsas creencias a la hora de abordar esta situación, esta problemática con los pacientes, ¿no? Muchas veces los pacientes van por sí mismos, otras veces cuando están en pareja van llevados por su pareja o llevadas por su pareja. Muchas veces van a preguntar si es normal lo que les pasa, si es normal sentirse así, si a determinada altura de la vida es normal los síntomas o las variaciones que tienen del funcionamiento sexual o no. Otras veces van preguntando o cuestionándose su vocación sexual, su identidad sexual, las variantes. A veces van preguntando hasta cuánto se le habilita o no para volver a funcionar, y cómo volver y cómo pedir ayuda en estos aspectos. Entonces es necesario tener una visión integradora, una visión holística con respecto a la sexualidad, y no reducida a lo que es la genitalidad, ni el falocentrismo, ni el coitocentrismo, y poder saber que la sexualidad se trata de mucho más, y en ese enfoque es desde los derechos sexuales, desde la equidad de género, desde los no prejuicios, y poder aceptar en un espacio las inquietudes que tenga la persona para poder brindar la asistencia. Entonces, a veces, considerando que tan frecuente que son las disfunciones sexuales, y a veces tenemos actitudes punitivas o negativas, o hacemos afirmaciones ligeras, bueno, es normal que estés así, esto es por el estrés que tenés, esto es por el paso del tiempo, es normal que tengas una disfunción, es normal que no tengas erección, es normal que la pareja ya no se desee porque hace mucho tiempo que están juntos. A veces por esas afirmaciones ligeras o un método inapropiado de abordaje se realiza un daño a la salud sexual de la persona, a la salud sexual de la pareja también. Entonces es importante como profundizar en estos aspectos, ¿no? Los profesionales de la salud tenemos que compartir los conocimientos científicos exactos que tenemos respecto a la sexualidad humana, y para eso la Academia Internacional de Medicina Sexual estamos haciendo siempre hincapié en la difusión de conocimientos científicos, y basar los conocimientos no en creencias rápidas, sino en basar en la evidencia científica cada estudio en los pacientes, cada indicación terapéutica que tenga un respaldo y un sustrato científico. Es importante conocer cuáles son las disfunciones sexuales frecuentes, los psicofármacos que disfunción sexual pueden inducir, cómo poder abordarla, cómo poder afrontarla, qué disfunción sexual viene con las enfermedades crónicas, qué disfunción sexual viene con los tratamientos de las enfermedades crónicas, y no ignorar y no dejar de tener en cuenta la necesidad de trabajar en equipo, de trabajar en interdisciplina. La sexología realmente se trata de una interdisciplina en cuanto al abordaje, y la necesidad de derivar cuando la situación lo requiere. Entonces es importante contar con el derecho a la información sexual que tienen los y las pacientes, y considerar lo que son las relaciones sexuales por placer. Esto es muy importante, y en este día 4 de septiembre se trata de eso, ¿no? El lema de este año, Sexualidad en tiempos de COVID, implica restablecer lo que es la salud sexual, lo que son los derechos sexuales, pero considerar el poder sanativo que tiene la relación sexual por placer. A veces caemos en que la sexualidad está muy teñida de la sexualidad reproductiva, y no damos lugar a lo que es la sexualidad erótica como elemento importante y fundamental de la salud psíquica, de la salud emocional y de la salud de la pareja también. Que la sexualidad la debemos mirar en un componente amplio, ¿no? Ahí dentro de la respuesta sexual tenemos todo un componente psicoemocional, psicológico, espiritual, afectivo, que se entrelaza también con un componente biológico clave del endotelio, de la salud hormonal, de la salud circulatoria, de la salud neurológica, de la salud genital de los y las pacientes, y todo, por supuesto, un componente social que hace su vínculo afectivo, hacia cuánto el ambiente lo habilita o la habilita para el ejercicio de su función sexual, ¿no? Entonces, estos autores siempre hablan de qué condiciones debe tener la persona para vivir una sexualidad sanamente, y eso realmente yo siempre hago hincapié en esto, de qué se trata, qué quiere decir la salud sexual, y cómo poder estar apto, y qué condiciones debe tener
la persona para poder vivir la sexualidad de una manera sana? Bueno, en primer lugar, y el gran pilar que aparece es la aptitud para disfrutar de la actividad sexual. Una aptitud para disfrutar y para poder regularla, conforme al sistema de valores sexuales que tenemos, a la ética personal, a la ética social, o poder regularla en función de los pactos que tenga la o las parejas que la persona tiene. Por otro lado, aparte de la aptitud para disfrutar y regular, es no tener ni temores, ni vergüenza, ni culpas, ni creencias infundadas, u otros factores que actúen inhibiendo la reacción sexual o que perturben lo que es la relación sexual, ¿no? El poder habilitarse para y no tener elementos psíquicos que nos jueguen en contra. Y en tercer lugar, la ausencia de trastornos orgánicos que contaminen enfermedades o deficiencias que van a entorpecer lo que es la actividad sexual y reproductiva. Acá hablamos de las enfermedades crónicas de cualquier tipo, las cardiopatías, ni que hablar, las enfermedades neurológicas, las enfermedades genitales, todos los factores de riesgo de enfermedades circulatorias, de disfunción del endotelio, que el endotelio es como la gran vedette que cada vez va tomando más protagonismo en el funcionamiento sexual, de alteraciones hormonales, alteraciones de vitamínicas, sobre todo el gran protagonismo en las últimas investigaciones lo tiene la vitamina D también, como más que una vitamina, como una hormona, por todos los blancos que tiene para poder actuar y para poder la necesidad, dar los componentes para poder vivir la sexualidad sana. Entonces, para vivir la salud sexual, estar apto para no tener elementos psicoemocionales que me inhiban y no tener ni trastornos orgánicos, ni los fármacos y los tratamientos médicos, que muchas veces son los grandes enemigos del funcionamiento sexual, y aparece todo el capítulo que decimos de disfunción sexual inducida por sustancias, como el efecto deleterio de los grupos de fármacos, como vamos a ver más adelante. Uno de los grandes grupos de fármacos que inhiben lo que es la respuesta sexual son los psicofármacos, ¿no? Entonces, componentes de la sexualidad fisiológicos, lo que decíamos hoy, psicológicos, interpersonales, vinculares, diádicos, todos los factores aprendidos, cómo fue la educación sexual de la persona, cómo fueron las experiencias sexuales que ha tenido, desde el debut a cómo fueron las experiencias pasadas, elementos de violencia sexual, elementos de abuso sexual, eso marca mucho y después sale a la hora, y por lo general hay disfunciones sexuales que aparecen, y la influencia sociocultural en la vivencia de la sexualidad. Entonces, para esto, hablar de los grandes maestros de la sexología, Masters y Johnson, que hablan del modelo de respuesta sexual, donde decían una fase de excitación, una meseta, viene la fase de orgasmo, diferentes regularidades en el hombre, en la mujer, y la fase de resolución, que es la etapa final. Esto aparece en el 66, después viene Whipple en el 2002, hablando de que en realidad el ciclo sexual se trataba de un feedback entre aspectos físicos, emocionales, cognitivos, que podía haber en la mujer, sobre todo modelos cíclicos, donde hay un deseo espontáneo, sobre todo en el pico de testosterona y en la mitad del ciclo, en el día 14, el ciclo ovulatorio, que es cuando la mujer está más propensa al deseo, a las relaciones sexuales, porque está ovulando, o puede una persona tener una predisposición neutra, pero tiene un estímulo que es adecuado, un inductor positivo, externo, lo que ve, lo que escucha, o interno, las fantasías, o cómo se siente, y eso hace un deseo reactivo a ese estímulo. Si en ese estímulo la persona tiene gratificación, porque le gusta, por el placer, por la comunicación, por el nivel de intimidad que logra, porque el deseo de complacer que tiene o mejora su autoestima, obviamente se va a predisponer a un futuro encuentro. Sin embargo, cuando esa persona se encuentra una disfunción sexual, el ciclo se rompe y no va a aumentar, no viene lo cíclico. Con la disfunción baja el deseo en forma reactiva y con la satisfacción va a aumentar el deseo. Entonces hay todo un modelo que es circular, que ya no era tan longitudinal como los modelos de Masters y Johnson, excitación, orgasmo, resolución, sino que es un modelo mucho más complejo, dice Whipple, que es biopsicosocial. Hay una intimidad que se logra, una estimulación sexual operativa o adecuada, y ahí viene la excitación. La excitación, que en el varón va a ser la erección, en la mujer va a ser la lubricación, para tener una dilatación vaginal sin dolor y una sexualidad operativa. Si lo evalúa desde el punto de vista cognitivo como adecuado a la excitación, aparece recién el deseo. Y si esta experiencia resulta satisfactoria, va creciendo la intimidad y se cierra el ciclo. Entonces,
el modelo de Rosemary Bason dice, no empieza el deseo como elemento inicial, sino que hay otras etapas y el deseo aparece después. Esto fue como revolucionario. Entonces, cuando hablamos de deseo sexual, que es como el gran capítulo de la sexología, la disfunción sexual más frecuente del hombre, de la mujer, hablamos de 3 tipos de deseo. Un deseo sin objeto, que es vinculable a lo que es la testosterona biodisponible, vinculable a lo que es lo hormonal. La persona tiene ganas de tener relaciones sexuales, de tener un encuentro sexual. Es una sensación subjetiva de tener ganas que no responde a una persona en específica, sino que es el instinto que sube y aparece el inductor interno positivo. Esto a nivel fisiológico se habla de impulso sexual, y en la mujer, en el periodo periovulatorio, es lo que aumenta, es el deseo responsable, el pico de testosterona que tiene cuando ocurre la ovulación, y ahí viene el deseo sin objeto. Por otro lado, hay otro tipo de deseo sexual, que es el deseo con objeto, que es cuando la persona desea el objeto de deseo, a su inductor de deseo. Y esto no se vincula tanto al hormonal y a la testosterona, sino que se vincula mucho más con la dopamina, los receptores dopaminérgicos, y en sexología le decimos que es un deseo romántico. Ya no es el impulso sexual sin objeto, sino que es un deseo con un anclaje psicoemocional en determinada persona. Y otro tipo de deseo sexual que decimos el deseo posexcitatorio es cuando la persona empieza el ejercicio de su función sexual sin muchas ganas y se activa después. Este es el deseo posexcitatorio. Después de la excitación aparece la fase de deseo. Y esto es particularmente frecuente en las parejas que no son novedosas y a veces inician su respuesta sexual sin muchas ganas, porque bueno, la rutina sexual está a la orden del día, el escenario erótico es siempre el mismo, y se activan a posteriori. Y esto muchas veces en lo que es la terapia sexológica de pareja lo usamos, muchas veces empezar aunque no tengan muchas ganas, porque sé que después uno se va a activar. Las pacientes a veces dicen, bueno, me cuesta poner primera, después la paso bien, pero el comienzo es una pereza bárbara que me cuesta, ¿no? Como que estoy en repecho, te dicen, o que me cuesta empezar. Bueno, este es el deseo que tenemos que apelar, es el deseo posexcitatorio, y es muy frecuente en la mujer climatérica o en la tercera edad, es muy frecuente este tipo de excitación. Ya en esa etapa de la vida no es el deseo sin objeto, no es que uno tenga un deseo por descarga orgásmica o sexual, tampoco es un deseo romántico específicamente con alguien. Esto es mucho más de edades más menores, de lo que es el enamoramiento, el romanticismo, pero el deseo posexcitatorio va a ser el más operativo en la persona en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces se habla de la activación fisiológica, que es el drive, del wish, que es las ganas, que es percibir desde el punto de vista cognitivo que tengo ganas de tener sexo, y el motivo, que es cuando hay un anclaje psicológico en determinada persona, ¿no? En esto del deseo sexual, entonces, tenemos las etapas que ha transitado Masters y Johnson, hablando de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Kaplan viene hablando de que antes de esto había una etapa de deseo, y ahora Rosemary Bason desafió todo esto diciendo, esto es un modelo cíclico, esto no se trata de deseo, excitación, orgasmo, sino que hay muchos elementos que se agregan y que se adelantan a que la persona tenga deseo. En encuestas dice, bueno, ¿qué mujeres, por ejemplo, que es la gran disfunción del deseo en la mujer, se identifican con qué modelo? Entonces concluían, bueno, 29% se identificaban con este modelo lineal de Masters y Johnson, que era el original, 29% con el de Kaplan, que era el circular, este de Rosemary Bason, el 26%, y en realidad el 17% no se identificaba con ninguno de los modelos. Entonces, en realidad decimos, bueno, ¿a qué nos basamos del punto de vista clínico, desde el punto de vista del tratamiento? Y bueno, tratando de entender que la sexualidad es particular, que es un mundo, que ese comportamiento sexual más complejo y tanta variante como persona. Entonces, en el interrogatorio y la anamnesis es fundamental ver a cada persona cada cuánto se activa desde el punto de vista sexual, si se activa en sí mismo o se activa con un anclaje emocional hacia una persona, y qué inductor externo es operativo, qué le gusta ver, qué le gusta escuchar, qué le gusta tocar, qué le gusta oler, o del punto de vista interno, qué fantasías la provocan. Esto es muy importante, el uso de las fantasías para lo que es la terapia sexológica, y ver cómo poder trabajar, exponerse a los inductores sexuales y tratar de evitar lo que son los repelentes sexuales, que son las situaciones que a la persona la desactivan, ¿no? Entonces hay una fase muy investigada neurofisiológica, pero con mucho camino todavía por investigar de qué mediadores
a nivel neurológico están comandando el deseo, hay una disposición emocional o cognitiva para tener ganas e inductores que tenemos que identificar en la persona que sean eficaces para estimular el erotismo. Y esta es una lámina que decimos la lámina maestra, que en esta lámina nosotros posicionamos todos los motivos de consulta en sexología para ver dónde están las dificultades sexuales que se nos relatan en la consulta, ¿no? Hay una primera fase de deseo sexual acá, hay una situación de estímulo sexual, eso es S-ES, situación estímulo sexual, y por otro lado a la derecha el tercer círculo que es la respuesta sexual. Entonces, la situación estímulo sexual implica qué es lo que activa a la persona a tener en relaciones sexuales o a tener autoerotismo, autoejercicio de la función sexual, o que le provocan ganas de, ¿no? Entonces hay un factor administrador, le decimos, que es qué lo excita a la persona. ¿Qué le gusta? ¿Cuál es lo operativo, no? El método es cómo le excita lo que le excita. Y la frecuencia es cada cuánto. Acá tenemos todo el gran capítulo para lo que es la medicina sexológica de las parafilias, las variantes de objeto sexual. Tenemos todo, ¿no? La pedofilia, la zoofilia, la gerontofilia, todos los tipos de parafilias están acá, en situaciones de estímulo sexual y factores administrador. Entonces, es muy frecuente y cada vez lamentablemente más se visualiza en los noticieros lo que es se visibiliza lo que son los delitos sexuales con menores, lo que son los pedófilos. Bueno, son todos patologías. Para la Academia Internacional de Medicina Sexual tenemos que enfatizar que esto es patológico porque hay muchos movimientos de reivindicación con respecto a los derechos de los pedófilos, por ejemplo. Para la academia es una patología por todos lados y merita ser tratada. Es un factor administrador, lo que lo excita. El factor método es cómo lo excita. Acá venimos otro tipo de parafilias, como la asfixofilia, la persona que solo logra el orgasmo mediante la asfixia o mediante la hipoxia a nivel cerebral, el sadomasoquismo, que también son variantes de la sexualidad que son enmascaradas, son muy frecuentes y frecuentes motivos de consulta, y bueno, todos los otros factores, métodos que tenemos. El factor frecuencia, tenemos todas las conductas sexuales hiperactivas, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía, la pornofilia, la adicción a la masturbación, todo tipo de conductas en más o en menos, los trastornos de aversión al sexo, el asco al sexo, la fobia al sexo, que son todos también motivos de consulta frecuentes que no solo desde la farmacología, sino que desde la terapia sexológica tienen todos unos protocolos de abordaje, de tratamiento para poder lograr la rehabilitación y tratar de orientar lo más que podamos una sexualidad operativa en la persona. Lo operativo implica lo más acercado a la definición que hicimos en primer lugar de lo que era el camino de la salud sexual de la Organización Mundial de la Salud. Y la fase de respuesta sexual, que es este círculo de la derecha que está en amarillo, son todas las disfunciones sexuales. De las etapas del deseo, el deseo en más, en menos, la excitación, el orgasmo, que todo esto descansa en elementos anatómicos, en elementos neurológicos, en elementos hormonales, lo vascular, lo endotelial que yo contaba hoy, que es fundamental para la respuesta sexual, tanto del varón en la erección como todo lo vasocongestivo necesario para la respuesta sexual de la mujer, y los elementos funcionales. Hay muchas disfunciones sexuales que no son de una persona, sino que son de la pareja. Y tenemos alteraciones de los ritmos, la discronaxia, los síndromes de enrarecimiento sexual, las alteraciones del cronotropismo, muchas alteraciones desde el punto de vista del vínculo sexual. Cuando la persona funciona espectacular con otras personas o sola, pero en el enganche sexual con su pareja, no logra un funcionamiento sexual operativo. Esto es muy frecuente y esto es característico de los síndromes sexológicos propiamente dichos, donde desde la terapia sexológica con mucha base en lo cognitivo-conductual, ayudada con muchos fármacos, pero con ejercicios específicamente diseñados de terapia sexológica, logramos el abordaje y lo que es la asistencia en las pacientes. Son las disfunciones sexuales de pareja, no de la persona, del enganche y del encuadre erótico de la pareja. A veces el empobrecimiento erótico, la sexualidad rutinaria, la pérdida del enriquecimiento sexual, lleva a todas unas disfunciones sexuales que son motivos frecuentes de consulta, que generan muchísimas rispideces en la pareja y que ahí tiene un abordaje específico. Yo a veces digo que la sexualidad en la pareja a veces es medio bipolar, o une a la pareja, de una pareja con una sexualidad
satisfactoria, es mucho más cómplice, hay una comunicación que fluye mucho más y está mucho más fuerte para un poco lidiar contra todas las dificultades que se vengan. Pero la pareja con disfunción sexual, donde hay una insatisfacción sexual, que eso es lo que define la disfunción, no es el síntoma, sino es la insatisfacción que provoca en la persona o en la pareja, cuando la persona está viviendo su sexualidad en pareja, esa pareja está mucho más frágil, es mucho más difícil, y es un motivo importante de disfunción de pareja, de rispideces, que también amerita un tratamiento oportuno. A veces la pareja va cuando ya es tarde, ya está demasiado instalada la disfunción, a veces psicologizarla mucho no ayuda, a veces visibilizarla o instalarla no ayuda porque se desencadena todo el componente vivencial y la ansiedad anticipatoria viene y la frustración sexual viene. Entonces, el abordaje oportuno del síntoma sexual para un abordaje y una estrategia terapéutica focalizada en función de los síntomas, que está todo muy protocolizado en lo que es la sexología, ayuda mucho y cuanto antes lo abordemos es mucho mejor pronóstico. A veces cuando ya viene el paciente de mucho tiempo, o el paciente a veces llega a la consulta sexológica que ya visitó a todo el mundo, al ginecólogo, al médico de cabecera, al urólogo, al endocrinólogo, ya pasó por todos los timbres que tocó hasta la hora de saber que había una especialidad específica que lo trataba, que lo abordaba, que tenía un tratamiento protocolizado para el síntoma sexual. Llega tarde, llega después de mucho camino y ahí es mucho más difícil de corregir y de solucionar, ¿no? En la fase de deseo, que es el primer gran capítulo para un poco ejemplificar de qué estamos hablando, tenemos el más y el menos. El deseo sexual hipoactivo, por ejemplo, en la mujer, es el más frecuente en todas las edades, en todos los grupos etarios de las mujeres. En la adolescencia, la disfunción más frecuente es el deseo. En la juventud, a veces en edades tempranas, lo asociamos al uso de anticonceptivos orales y amerita un abordaje con el ginecólogo del cambio de anticonceptivo, de evaluar otra estrategia anticonceptiva. Las causas más frecuentes de los efectos secundarios más frecuentes de los anticonceptivos orales son la pérdida del deseo, la depresión y la cefalea. Son los tres más descritos y más documentados y tiene una estrategia de abordaje particular. A veces el deseo sexual hipoactivo o inhibido se da en edades mayores, en momentos de la perimenopausia, o ni que hablar en la posmenopausia, cuando bajan los estrógenos a nivel posmenopáusico, que eso se vincula más a los síntomas genitales en la mujer. La insuficiencia estrogénica va a traer lo que es la atrofia vulvovaginal, y es una mucosa genital vaginal con menor capacidad de dilatación, más seca, con más dificultades en la lubricación, que va a traer la dispareunia, el coito doloroso. Obviamente un coito doloroso va a traer la anorgasmia, obviamente la anorgasmia va a traer la pérdida del deseo, y ahí se va cayendo en un círculo. El déficit de estrógenos en la mujer posmenopáusica va a bajar la salud genital para tener una sexualidad operativa, o va a traer también la insuficiencia androgénica, además de la estrogénica, el déficit de testosterona en la mujer posmenopáusica, que va a traer la poca motivación sexual, la baja de la libido. Entonces es la mujer que es muy frecuente, quizá el motivo de consulta más frecuente en la mujer, en todos los grupos etarios, pero en la mujer posmenopáusica quizá es la que consulta más y dice, perdí las ganas. No es solo con mi pareja, por más de que mi pareja, sé que hace tiempo que estoy, que somos una pareja que hay una rutina sexual, pero perdí las ganas conmigo. No hay masturbación, no hay deseo de otra persona tampoco. Estoy como anestesiada sexualmente, estoy dormida, te dicen en la consulta. Eso es insuficiencia androgénica, que también amerita una dosificación a nivel sanguíneo con una punción de sangre venosa muy fácil, la dosificación de hormonas sexuales para poder hacer un tratamiento asertivo. Si hay una insuficiencia androgénica, lo que da es un síndrome sexoasténico. Le decimos la astenia sexual o la anorexia sexual, que es muy frecuente y muy característica de la baja de testosterona biodisponible o la testosterona operativa en la etapa postclimatérica, ¿no? Entonces la insuficiencia de estrógenos, porque provoca síntomas genitales que dan dolor y que dan pérdida del deseo reactivo, o la insuficiencia androgénica, que en forma directa da deseo. Y en la etapa posmenopáusica, la pérdida del deseo sexual no podemos olvidar nunca, y en el varón también, en esta etapa de la vida, las enfermedades crónicas que aparecieron, los síntomas propios de la enfermedad, o los fármacos que traté para esa enfermedad crónica que debutó, que apareció, o los fármacos, o la repercusión psicoemocional del paciente con enfermedad crónica, el debut de una diabetes, de una hipertensión, la sexualidad posinfarto, la sexualidad posinsuficiencia cardíaca, el paciente con edemas por insuficiencia cardíaca derecha, el paciente con disnea,
por una insuficiencia cardíaca ventricular izquierda, o el paciente con palpitaciones, con una arritmia, que tiene miedo de, o tuvo un infarto, miedo de que sea un reinfarto, el reinicio de las relaciones sexuales después de un cateterismo, después de una revascularización miocárdica o quirúrgica, el miedo a la muerte súbita, al reponer y al reiniciar la vida sexual. Todo esto son elementos psicoemocionales que se vinculan, donde se hace un montón se dedica mucho tiempo a lo que es la prevención, la educación sexual, de qué se trata la sexualidad, el impacto, por ejemplo, de la pérdida del deseo de un paciente oncológico, como vamos a ver, qué es la disfunción sexual más frecuente. En el varón, por ejemplo, post-prostatectomía, después de un cáncer de próstata por radio, por quimio, por cirugía convencional, lo que sea. La disfunción sexual más frecuente no es la pérdida de la erección, es la pérdida del deseo. En la mujer con un cáncer de mama, con un cáncer de cuello, un cáncer uterino, el miedo, los mitos al contagio, si reinicio la vida sexual, cómo afectó la imagen de mí mismo, lo que es si hubo un tratamiento quirúrgico, todo eso lo aborda lo que es la oncosexología, que es una estrategia de abordaje particular del paciente con disfunción sexual, que no es la disfunción sexual característica. El paciente oncosexológico tiene todo un abordaje diferente donde la interdisciplina y en la visión mucho más holística es clave. A veces está demostrado cuánto mejora los efectos secundarios de la quimio, de la radio, si el paciente puede mantener un funcionamiento sexual. Cuánto mejoran las tasas de depresión, de ansiedad, cuando hay una función sexual satisfactoria y saludable versus cuando la persona se da de baja y viene la anestesia sexual o pierde el deseo sexual y ahí todo empeora. Entonces el deseo sexual es como la madre de todas las disfunciones sexuales. Porque si no hay deseo, no va a haber excitación y no va a haber capacidad orgásmica. Entonces es como la disfunción sexual muchas veces que tenemos que estar siempre atentos. Y por otro lado tenemos la disfunción del deseo más, el deseo sexual hiperactivo, es todas las disfunciones sexuales o todo el trastorno de la sexualidad cuando viene la insatisfacción por ser demasiado, y ahí viene todo tipo de adicciones, vienen el capítulo de lo que es la parafilia también, que tenemos que poder asistir. El deseo sexual hipoactivo, no tener fantasías, no tener deseo de tener una actividad sexual o trastorno por esto y dificultades en el vínculo de pareja, ¿no? La pérdida del deseo sexual, antes se psicologizaba mucho, se pensaba que todo era psicoemocional, todo era psicológico, todo era producto de la vivencia. Hoy por hoy la sexología ha ganado mucho espacio de la medicina sexual, antes era solo una disciplina abordada por la psicología, ahora la sexología tiene a la medicina sexual donde dice el deseo sexual hipoactivo tiene raíces orgánicas que deben ser investigadas y las causas psicoemocionales son por descarte. Realmente el hipogonadismo, la baja de testosterona, como decíamos hoy, la baja de estrógenos, tenemos que estudiarla, la hiperinsulinemia, la hiperprolactinemia primaria o secundaria, fármacos muy frecuentes también con los psicofármacos, el hipotiroidismo, da siempre pérdida del deseo sexual, insuficiencia suprarrenal, la anemia, muchas veces diagnosticamos anemia crónica en la mujer que nos consultó por pérdida del deseo como único síntoma de anemia. No había otro elemento de síndrome funcional anémico porque son por lo general las anemias que se instalan muy lento, las anemias crónicas dan la pérdida del deseo como síntoma capital, ni que hablar la insuficiencia renal, la diabetes como gran enemiga de la sexualidad por las alteraciones de la microangiopatía, de la macroangiopatía, o la disautonomía diabética, o los hipoglucemiantes orales, deterioran profundamente, mucho más que la insulina, el hipoglucemiante, profundamente lo que es el deseo, alteraciones neurológicas ni que hablar, el stroke como principal causa de incapacidad en la edad adulta en nuestro país. Entonces, de incapacidad física. Entonces, el stroke, ¿cómo volver a funcionar después de un stroke? Mucho tiempo en el Hospital Pasteur tuvimos una policlínica, nosotros estábamos terminando el grado 3, habíamos empezado la policlínica de calidad de vida post-stroke. ¿Cómo volvía a funcionar la persona? Y ahí hablamos de la rehabilitación social, pero también la rehabilitación en la pareja y cuándo se podría vincular con el placer. Se habla desde la postura, poder hacer en función de la secuela motora deficitaria o sensitiva que le haya quedado, hasta los fármacos de los neurólogos, los fármacos neurológicos, cómo afectan la función del deseo, ¿no? Los fármacos, las drogas, los consumos, todos. El tabaco ni que hablar, el alcohol ni que hablar, las sustancias, todas inhiben lo que es el deseo sexual. Y en cuanto a la respuesta sexual, aparte del deseo, están los trastornos de la excitabilidad. ¿Cuál? En el varón, la disfunción eréctil.
Y la disfunción eréctil por lejos es la más prevalente, ¿no? Por lejos, la que no se disimula, la más dramática en el mundo, es la que no se puede disimular y la que más dispara en la pareja los mitos. Hay una disfunción eréctil y la pareja, bueno, que es que está teniendo una aventura, que él es infiel, que se perdió el amor, que la rutina le ganó, que la apariencia y la autoestima le afectan el otro, cuando el pobre varón tenía, por ejemplo, una disfunción endotelial y lo que tenía era una disfunción eréctil clarísima, vascular, que debía ser tratada y estudiada. Y a veces eso genera un montón de dramatismos y muchas veces lleva a que el varón se automedique o el amigo le dijo, o en el gimnasio, o el peluquero, se le dijo que toma este fármaco para la erección y mejora. Y eso, ojo, porque ese varón debe ser estudiado, porque hoy por hoy es consenso médico en el mundo que todo varón mayor de 45 años que instale una disfunción eréctil debe ser estudiado desde el punto de vista cardiovascular, porque la disfunción eréctil es un predictor de riesgo vascular, es un predictor de disfunción endotelial y debuta hasta 2 años antes del problema hidroataque vascular. Entonces, con una disfunción eréctil, por no subestimarla e ir a estudiar, como síntoma de inicio de la endoteliopatía, podemos predecir muchos años antes que el varón tiene riesgo de enfermedad coronaria, insuficiencia coronariana, la estenosis carotidia, el riesgo de stroke, el riesgo de una demencia vascular, por placas de ateroma que aparezca, por aumento del espesor íntima medio carotídeo, por aumento de la rigidez a nivel arterial, que es el primer síntoma de la obstrucción y de la disfunción endotelial. La arteria queda más rígida, ya no está elástica para poder tener la onda de pulso cuando viene la eyección ventricular izquierda, y ese es el primer síntoma de insuficiencia endotelial. La disfunción eréctil es no poder lograr o no poder mantener la erección para una penetración satisfactoria. Tenemos disfunción eréctil de conciliación y disfunción eréctil de mantenimiento, que aumenta notablemente la prevalencia, acorde aumenta la edad, hace un pico grande a partir de los 45, los ratios de 1.07, el incremento de la prevalencia en función de la edad, se vincula obviamente a los factores de riesgo vascular. En particular la series, este es el estudio de Massachusetts, que fue el más grande, con 1.709 hombres entre 40 y 70 años, que es como el que más vinculó a la enfermedad crónica, donde pone la mayor prevalencia de disfunción eréctil acá, en la depresión, los niveles de depresión, en segundo lugar la enfermedad cardíaca tratada, no la insuficiencia cardíaca sin tratar. Acá tenemos lo nocivo que puede ser para la erección, los beta bloqueantes, los anticálcicos, los diuréticos, sobre todo los diuréticos tiacídicos, deterioran profundamente el deseo y entonces deterioran profundamente lo que es la erección. La diabetes tratada también, como decíamos hoy, o la hipertensión, y en particular la enfermedad cardíaca, diabetes y la hipertensión, si el paciente tiene el hábito tabáquico, duplica el porcentaje y la prevalencia. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos los factores de riesgo vascular provocan, así como provoca infarto cardíaco, como provocan el stroke, porque provocan la disfunción endotelial, viene la enfermedad vascular periférica, lo renal, y viene la disfunción eréctil como un elemento más de endoteliopatía. Esto es muy importante, pero de hecho todas las series muestran que antes del problema coronario va a venir el problema en la erección. Y ahí se habla de la hipótesis de tamaño arterial. La arteria que va a llevar la sangre a el pene es mucho más chica. El Montorsi fue el que dijo esta hipótesis, de 1 o 2 milímetros el diámetro de la arteria que va a ir al pene, versus la coronaria 3-4 milímetros, o la carótida para los stroke 5 a 7 milímetros. Entonces, dice Montorsi, por ser mucho más chica y mucho más sensible el óxido nítrico de esa arteria para poder lograr la vasodilatación necesaria para llenar el cuerpo cavernoso, es la que clínicamente va a dar síntomas primero. Entonces, mayor de 45 años que instale disfunción eréctil debe ser estudiado desde el punto de vista vascular. Porque si esta es la progresión de la disfunción endotelial en este corte de una arteria, acá tenemos la placa ateroma que evoluciona hasta que obstruye para provocar el accidente vascular. Acá tenemos el infarto de miocardio y miren cuánto tiempo antes, en el tercer estadio, ya apareció la disfunción eréctil. Entonces sí será importante poder diagnosticar a tiempo. Y hay esquemas terapéuticos importantes. Lo primero es capital corregir los factores de riesgo. No se puede tratar una disfunción eréctil si no se corrige el factor de riesgo vascular. El paciente tiene que empezar a dormir mejor, el paciente tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar, tiene que corregir la enfermedad crónica, tiene que corregir su hipertensión arterial, tiene que corregir su diabetes, para después hacer el tratamiento sintomático.
que tenemos los fármacos para la erección. Estos son los de primera línea, inhibidores de la fosfoesterasa 5, son los sildenafiles, los tadalafiles. Hay esquemas para tomar antes de la relación sexual, hay esquemas para tomar todos los días, hay esquemas que se toman todos los días y se apoya con un fármaco precoito. Hay un montón de modalidad terapéutica para hacer un tratamiento sintomático. Cuando eso no alcanza, hay inyecciones intracavernosas que el paciente, se le enseña al paciente a autoaplicarse, prostaglandina 1, fentolamina, papaverina. Hay muchas, pero por suerte este tratamiento, que es más invasivo, ha quedado como más relegado por tratamientos no invasivos, como los fármacos orales. Tenemos otras drogas de prostaglandina que son geles intrauretrales, que después el colega Carlos Arroyo nos va a contar. Y la tercera línea, que son los tratamientos quirúrgicos, que es colocar la prótesis. El enfoque de la testosterona es muy importante, diagnosticar lo que es el hipogonadismo de inicio tardío. Después de los 45 años, la testosterona que baja más de lo que debería. Entonces aparecen síntomas característicos, aparecen síntomas de los sofocos en el varón andropáusico, el varón hipogonádico, ese varón donde el testículo funciona menos de lo que debería. Acá tenemos prevalencia de lo que es anemia crónica, porque al bajar la testosterona baja la secreción de eritropoyetina, no hay hemoglobina a nivel, la inducción de la hemoglobina a nivel de la médula ósea, a nivel de la composición corporal. El varón con baja testosterona tiene protrusión mamaria, la grasa abdominal que empeora, baja la energía, baja la fuerza muscular. Ese varón que nos dice, no tengo ganas, no me rinde el gimnasio, no estoy motivado, estoy como con un aplanamiento afectivo, es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria en el varón. La baja de testosterona provoca la osteoporosis porque es el principal fijador de calcio. Hacemos densitometría ósea en los pacientes con baja testosterona y es brutal la prevalencia de osteopenia, osteoporosis o osteoporosis establecida. A nivel de la piel, la secreción sebácea, y a nivel sexual, pérdida del deseo, pérdida de las erecciones espontáneas, deja de tener las erecciones espontáneas, sobre todo matinales, al despertar, y disfunción eréctil, sobre todo de mantenimiento. La diferencia de la andropausia con la menopausia en la mujer es que la andropausia no le da a todos los varones, sobre todo los factores de riesgo del varón andropáusico obeso, con síndrome metabólico, diabético no insulino requiriente, con hepatopatías, cardiopatías, insuficiencia renal crónica y todos los elementos psicoemocionales, trastornos adaptativos, el estrés, los fármacos antidepresivos, el uso de corticoides crónicos en el paciente, y a veces por una idiosincrasia el uso de corticoides en agudo no más alcanza para el descenso de la testosterona, ni que hablar los tóxicos o toda enfermedad inflamatoria. Por último, que ya se me está terminando el tiempo, están en el varón los trastornos del orgasmo, la eyaculación precoz en el varón. La eyaculación retrasada, que es el opuesto a la precoz, es cuando no puede tener un tiempo operativo, se le da muy lejos, se le va muy lejos la relación sexual y a la pareja le empieza a molestar, o él lo desafía mucho en poder mantener una erección y sabe que el reflejo eyaculatorio no lo desencadena. La aneyaculación, el no poder eyacular, o la eyaculación retrógrada, cuando tiene orgasmo pero eyacula para atrás en la vejiga y ve el semen en la orina después del orgasmo. Todos estos son trastornos eyaculatorios de la fase de excitación. La mujer es muy frecuente, las dificultades en la excitación, en la lubricación, la anorgasmia en la mujer. El vaginismo, las contracciones involuntarias de todos los músculos alrededor de la vagina que impiden la penetración. Esto es un motivo frecuente de consulta, muchas veces vinculable a unas experiencias pasadas o muchas veces no, vinculable en forma sin antecedentes, a destacar que esa mujer tiene en forma refleja la contracción de los músculos y lleva muchas veces a matrimonios no consumados, a no poder tener una sexualidad satisfactoria, y el vaginismo es uno de los tratamientos más fáciles y más rápidos de hacer. A veces decimos lo más fácil es la eyaculación precoz en el varón, el vaginismo es el que tiene mejor pronóstico porque se asocian fármacos con terapias que se le instruye a la paciente o a la pareja como una fisioterapia perineal para poder lograr el control de este reflejo. Decimos las disfunciones sexuales de peor pronóstico es la anorgasmia primaria en la mujer, que nunca tuvo orgasmo, no es la que tenía una buena capacidad orgásmica y la perdió, sino la que nunca pudo tener orgasmo, o los trastornos en la eyaculación, que a veces son los más complicados en la mujer. Eso es un paneo de lo que ha sido un poco las disfunciones sexuales del hombre, de la mujer. Les contaba también que a nivel de la pareja, y muchas veces es la disfunción sexual del enganche sexual de la pareja, de los trastornos del erotismo, las dificultades. En sexología trabajamos mucho con lo que es el escenario erótico, con lo que es el vínculo erótico, con la capacidad de seducción, la capacidad de buscar el estímulo operativo y que la paciente lo pueda identificar y se pueda exponer. Se trabaja mucho desde la educación sexual y es fundamental.
La sexología médica no es prescribir un fármaco, porque no hay un fármaco, es tanto lo multifactorial de la sexología, que no es erectología, o no es provocar el orgasmo, necesariamente hay que tener la visión holística y trabajar todos los sectores. Los factores orgánicos, los factores del vínculo, los factores vivenciales, los elementos psicoemocionales, trabajar la comunicación sexual en la pareja, trabajar el enganche, el erotismo, la comunicación, la seducción, todo eso se trabaja en lo que es la terapia sexológica. No es una psicoterapia, es una terapia focalizada con cada objetivo en cada sesión, es corta, dirigido a mejorar el síntoma, con la gran ayuda de los fármacos, que por suerte en la industria cada vez tenemos más recursos. Antes estaban solo los fármacos de la erección en el varón, ahora tenemos un montón de recursos para varón, para la mujer, para poder llevar a esto a la salud sexual. Entonces, como principal mensaje, yo quería dejarles el entender la sexualidad como objetivo amplio. La relación sexual satisfactoria no es la relación genital satisfactoria. A veces por un coito que puede ser operativo, no hubo nada de intimidad ni de comunicación, y en estos factores necesariamente para trabajar el camino de la comunicación, de poder integrar las experiencias sexuales que la persona tiene de una manera que lo realcen como persona, que realcen la comunicación y que realcen el amor a sí mismo, la autoestima sexual, la comunicación en la pareja. De eso se trata lo que es la sexología médica, y en función de eso es que estamos un poco destinados a hacer los abordajes. De esto se trata un poco las generalidades que yo quería compartirles para empezar el curso. Yo voy a dar palabra ahora al siguiente exponente, que es la doctora Laura Sarubo, agradecerles la atención y damos pie a la doctora Sarubo para empezar con su ponencia en el primer día del curso. Laura, adelante. Bueno, a mí me toca hablar de esta maravilla que tiene que ver con la psiquiatría y la sexualidad, ¿sí? No creo que sea necesario presentarme porque muchos de ustedes me conocen. Y agradecerle a Santiago y, bueno, por supuesto que a Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Psiquiatría Biológica, por esta instancia que me parece hiperformativa. Tampoco es que queramos con esto de que toda la gente salga sabiendo sexología a pie juntillas, sino que, bueno, que es un pantallazo general. Y bueno, y agradecer por supuesto al señor Santiago, que de vez en cuando me agarra distraída y yo tengo el sí flojo con él y enseguida le digo que sí y después me quedo así como estoy ahora. Bueno, en fin. Quiero empezar con esto, que es un poema que dice que fue tan fugaz aquel encuentro, ¿lo recuerdas? Y aún llevo el aroma de tu cuerpo desnudo bajo mi piel, y tus manos, ay, tus manos, tus ojos, tu pelo, tu boca. ¿Qué no daría por volver a vivir un segundo de aquella locura? Bien. Si tenemos que hablar sobre, permítame que voy a bajar esto, ahí está. Si tenemos que hablar sobre cómo se define la sexualidad humana, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, diríamos que es un aspecto central del ser humano y que se presenta a lo largo de su vida y abarca muchas cosas: el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Entonces, ¿qué patología de las que tratan las especialidades, tanto médicas como quirúrgicas o psiquiátricas, no va a cursar con alguna disfunción sexual? Bien, en psiquiatría, miren, esto es el índice del DSM-5, en donde considera trastornos psiquiátricos a todos estos que ustedes ven acá, que si vamos en detalle a verlos uno por uno, vamos a ver que todos van a transcurrir con alguna alteración en la sexualidad. Entonces nos preguntamos, ¿existe una disfunción propia que le es singular a cada patología? Y bueno, no y sí.
Por ejemplo, en los cuadros que cursan con ansiedad podría existir dificultades en la erección, en los tiempos del orgasmo, en la eyaculación, una eyaculación retardada o precoz, reacciones de ansiedad ante la sexualidad, lo que se llama la fobia sexual o aversión al sexo, en los que cursa con alteraciones del humor, trastornos del interés sexual en más o en menos, trastornos del deseo sexual, dolor. En los cuadros psicóticos, el trastorno del interés sexual en más o en menos, trastorno del deseo sexual. Aquellos que cursan, por ejemplo, con sintomatología negativa, la apatía y el apragmatismo, por lo que tendrán poco interés en las relaciones sexuales. Los que tienen síntomas positivos, delirio, alucinaciones, tienen dificultades para relacionarse con los demás, y en remisión serían los que tienen relaciones sexuales más apropiadas. Pero también va a influir otras cosas en esta sintomatología. La cultura de donde se proviene, la educación, el contexto, la religión que se profesa, las experiencias previas, el tipo de vínculo en que se presentan, las enfermedades concomitantes, la medicación que recibe e inclusive la edad. Bien, entonces, una disfunción sexual de causa psiquiátrica puede ser primaria, puede ser permanente, puede ser secundaria. La primaria es aquella que es pasajera, estando presente mientras cursa el trastorno en cuestión, permanente, que es independiente a la enfermedad, y secundaria, que es secundaria a los tratamientos medicamentosos. Pero para entrar en lo que se llama disfunción sexual, en esta categoría, como tal, debe de ser clínicamente significativa, provocar malestar acusado y dificultades en las relaciones interpersonales. Según el DSM, se definen las disfunciones sexuales como que, como un grupo de trastornos heterogéneos que están caracterizados por una alteración de la capacidad de la persona en responder sexualmente o para experimentar para ser sexual. Un individuo puede tener varias disfunciones sexuales a la vez y muchas veces el momento de inicio puede indicar etiologías e intervenciones diferentes. Bien, entonces se dividen en eyaculación retardada, trastorno eréctil, trastorno orgásmico femenino, trastorno del interés o excitación sexual femenino, trastorno de dolor genitopélvico, penetración, trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón, eyaculación prematura o precoz, disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, otras disfunciones sexuales especificadas o no especificadas. Además, nos aclara que se debe especificar si es de por vida, o sea que indica que el problema sexual está presente de las primeras experiencias sexuales, si es adquirido, o sea que hubo un periodo en donde las relaciones sexuales fueron relativamente normales, si es generalizada, que se refiere a que en todas las situaciones aparece la limitación, o si es situacional, cuando aparece en solamente algunas circunstancias. Y se deberá especificar además si es leve, moderada o severa. Bien, entonces, vamos a centrarnos hoy en aquellas que son inducidas por sustancias o medicamentos. Bien, la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos tiene criterios diagnósticos que serán: A, en el cuadro clínico predomina un trastorno significativo de la función sensual; B, existen pruebas que surgen de la historia clínica o de la exploración física o pruebas de laboratorio, ¿sí? Y, bueno, después está del criterio B, el 1 y el 2, que son los síntomas del criterio A desarrollados durante un poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o del medicamento, y 2, la sustancia o el medicamento implicado puede producir los síntomas de ese criterio A, ¿sí? Y después, el trastorno no se explica mejor por una disfunción sexual no inducida por sustancias, el trastorno no se produce exclusivamente en el transcurso de un delirio, y el trastorno provoca un malestar clínicamente significativo en el paciente. Esta es una parte muy importante, ¿sí? Bien, se especifica entonces que puede ser con inicio durante la intoxicación, con inicio durante la abstinencia, con inicio después de tomar el medicamento, y otra vez la gravedad, ¿no? Que puede ser leve, o sea que sucede entre el 25 y el 50% de las relaciones sexuales, moderado entre 50 a 75 y grave en el 75% o más. Bien,
hay una codificación, además, dentro de las sustancias, se codifica para el alcohol, opiáceos, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, anfetaminas u otros estimulantes, cocaína y otras sustancias o sustancias desconocidas. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que van a producir más frecuentemente disfunción sexual? Estamos hablando de medicamentos en general, ¿sí? Bueno, antiandrógenos, antidepresivos, los IMAO, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos duales, los antihipertensivos, diuréticos tiacídicos, betabloqueantes, IECA, clonidina, etcétera, ¿no? Estamos hablando de medicamentos que en general nuestros pacientes toman, ¿no? Antihistamínicos de tipo 2, benzodiazepinas, las ingenuas benzodiazepinas, diríamos así, los antipsicóticos, los hipolipemiantes, los bloqueos alfa-adrenérgicos, los corticoides, bueno, no, los estabilizadores del ánimo, que son también medicamentos que nosotros usamos mucho, tanto el litio, ácido valproico, carbamazepina, la levodopa, ¿sí? Medicación cardíaca, antiarrítmica, quimioterapia y los hipoglucemiantes. Esto es como un pantallazo general de cuáles serían los medicamentos implicados, de los cuales nosotros tenemos que hacer en la historia del paciente un recuento de cuáles son y en qué dosis lo toma. Entonces, yo les traje acá un cuadro que está muy bueno, la presentación tiene varios cuadros de estos, que detalla específicamente cuál es la familia del fármaco del que estamos hablando, cuál sería el ejemplo, qué produce en el hombre y qué produce en la mujer. Entonces acá tenemos todos, analgésicos, anticolinérgicos, antiepilépticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y acá seguimos, ¿no? Con lo mismo, los diuréticos, medicamentos gastrointestinales, que también parecen como muy ingenuos o no lo son, inmunomoduladores, opioides que disminuyen la testosterona, sustancias de abuso, el alcohol, ¿sí? Que nosotros ya sabemos que es muy frecuente, y hoy tenemos que agregar como sustancia el tema de la marihuana, ¿sí? Que produce alteraciones tanto en la mujer como en el hombre, con una disminución de la libido, tanto en uno como en el otro, como inclusive otras manifestaciones como disminución de la espermatogénesis, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Entonces, ¿cuál de estos grupos nos va a interesar como psiquiatras? Bueno, los antidepresivos. Prácticamente todos los antidepresivos se han relacionado con alteraciones sexuales que pueden afectar a cualquiera de las fases de la función sexual. La función serotoninérgica estaría directamente implicada en la producción de estos trastornos. Sabemos que los inhibidores de la recaptación de serotonina estarían en primer lugar en cuanto a la incidencia y a la severidad de las alteraciones en la función sexual. Le siguen la clorimipramina, los inhibidores de la MAO, los antidepresivos tricíclicos y el bupropión. Algunos estudios han relacionado los serotoninérgicos con disfunción orgásmica o eyaculatoria, y otros lo relacionan con alteraciones de la libido, de la disfunción eréctil y además de la disfunción orgásmica, ¿sí? Los antidepresivos tricíclicos producen bloqueos de la inervación parasimpática, que es necesaria para la erección, y el bloqueo adrenérgico de la inervación toracolumbar simpática también estaría implicada en esta alteración. Los IMAO no poseen una actividad anticolinérgica apreciable, por lo que raramente se han relacionado con trastornos en la erección y en la eyaculación. Los niveles elevados de serotonina a nivel central ahora se asocian a disminución de la libido, retraso en el orgasmo y en la eyaculación y en orgasmia también. Y por otra parte, el retraso del orgasmo masculino no siempre es un aspecto negativo. Debemos recordar que son estos los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la eyaculación precoz. Y estas alteraciones tienen una incidencia variable, son dosis dependientes, son reversibles, o sea que al retirarse la medicación desaparecen, y en muchos casos se desarrolla tolerancia a este efecto adverso, que hay que planteárselo también a los pacientes, ¿no? En suma, la disfunción sexual provocada por los antidepresivos afecta entre el 10 al 60% de los individuos, produce una disfunción eréctil, un retraso o inhibición del orgasmo, descenso del deseo,
Lo más que lo provocan son la paroxetina en casi el 70% de los casos, los duales como la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina, y el trazadona que inclusive por provocar priapismo, lo que menos lo provocan son la mirtazapina, el bupropión y la vortioxetina. Algo de lo que estábamos hablando durante un tiempo se hablaba del uso crónico de los antidepresivos para producir alteraciones a nivel de la sexualidad. No es con el uso crónico, pueden aparecer inmediatamente de empezarlos a tomar, ¿no? Bueno, los ansiolíticos. Se cree que las propiedades sedantes y relajantes musculares van a disminuir el interés sexual y la excitación y las sensaciones, y pueden interferir inclusive en la producción de la testosterona. Existen varias publicaciones de casos de alteraciones sexuales asociadas al uso de benzodiazepinas y se han asociado disminución de la libido, disfunción eréctil y anorgasmia. Hay notificaciones para el alprazolam, para el quetazolam, para el clordiazepóxido, para el clonazepam y para el diazepam. Y según el laboratorio que fabrica la buspirona, también lo produciría, ¿sí? Que en este momento nosotros no tenemos. Dentro de los estabilizantes del humor, bueno, pueden disminuir los niveles de testosterona, lo que puede producir un descenso del deseo sexual, interferir con la excitación, problemas de erección en el caso de los hombres, problemas de lubricación en el caso de las mujeres. También pueden afectar la capacidad de llegar al orgasmo. Probablemente el litio tiene poco efecto en la función sexual, aunque se han descrito casos que disminuyen la libido y pueden producir impotencia reversible al retirar la medicación. Y se han propuesto varios mecanismos para explicar estas alteraciones, pero ninguno ha resultado convincente. Entonces, acá volvemos a tener, como yo les decía, estos cuadros que presenta cada uno de los medicamentos de los cuales estábamos hablando, su acción a nivel de las enzimas hepáticas y también, bueno, cuáles serían los mecanismos que se producirían, ¿no? Con respecto a los antipsicóticos, han sido implicados en la producción de alteraciones sexuales que incluyen disfunción eréctil o eyaculatoria y disminución de la libido. También aumento de la libido y priapismo. Y estos efectos suelen ser dosis dependientes, salvo en el caso del priapismo, que está relacionado con antipsicóticos de alta, media y baja potencia. O sea que todos lo pueden dar. Y afecta más a hombres que a mujeres las alteraciones de los antipsicóticos. Por supuesto que el priapismo también. Al ser bloqueantes dopaminérgicos, pueden causar hiperprolactinemia, que disminuye la libido y causa alteraciones menstruales en las mujeres. Produce por acción directa sobre el sistema nervioso disminución de la libido. El bloqueo alfa-adrenérgico va a producir alteraciones de la eyaculación y el bloqueo del impulso simpático producirá también priapismo. Las alteraciones en la erección estarían provocadas por el bloqueo anticolinérgico y también por el alfa-adrenérgico. Bueno, existen publicaciones contradictorias sobre si los antipsicóticos atípicos, como la clozapina, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona, inducen con menor frecuencia que los convencionales alteraciones en la esfera sexual. La risperidona puede producir disminución de la libido, disfunción eréctil, alteraciones en la eyaculación, raramente priapismo. La clozapina, disminución o aumento de la libido, impotencia y priapismo. La olanzapina y la quetiapina también. En suma, disfunción sexual provocada por los antipsicóticos, dependiendo de la dosis, van a producir disminución de la libido, interfieren con la excitación sexual, inhiben la erección, inhiben la eyaculación, inhiben el orgasmo. Y la risperidona puede producir eyaculación retrógrada, va a aparecer también hipogonadismo, responsable de la disminución de la libido, anorgasmia, disfunción eréctil y galactorrea. Aumento de la incidencia del cáncer de mama en mujeres climatéricas, y estos efectos suelen mejorar con la disminución de la dosis o el cambio del medicamento. Bueno, y acá tenemos los mecanismos de acción probables de las disfunciones sexuales inducidas por los antipsicóticos, ¿sí?
el efecto fisiológico y el efecto de la función sexual de cada uno de ellos. Y también en relación con la prolactina, ¿no? Bien. Y después acá tenemos, ¿cuáles son de estos medicamentos que se presentan acá, que como están viendo ustedes, en relación en general a los antipsicóticos atípicos, cuáles son las disfunciones sexuales que van a producir? No era mi intención traer estos esquemas para leerlos, por supuesto, sino para que ustedes tengan una idea de la cantidad de situaciones que pueden estar dando en la esfera sexual los medicamentos que nosotros usamos habitualmente, ¿no? Bien, los antiparkinsonianos, por ejemplo, existen notificaciones aisladas del aumento de la libido e hipersexualidad en pacientes tratados con levodopa y con cabergolina, posiblemente por la inhibición de la secreción de la prolactina. Y el efecto parece ser también dosis dependiente y reversible. Y otros, por ejemplo, la digoxina, que disminuye la libido y produce impotencia, el donepezilo, que aumenta de la libido. Fíjense que el donepezilo es un medicamento que se usa en los trastornos cognitivos. Y una de las cosas que puede tener un trastorno cognitivo es, por desinhibición, un aumento de la libido. Entonces tenemos algunos pacientes que se desnudan, que tocan a alguien, que dicen cosas que no tienen que decir, ¿sí? Y también puede estar aumentado por el donepezilo esto, ¿no? La gabapentina puede producir una anorgasmia de impotencia, el interferón puede producir disminución de la libido de impotencia, la famosa metoclopropamida, que cada vez se usa menos por suerte, produce impotencia e hiperprolactinemia. Acuérdense que también van a producir fenómenos extrapiramidales. El tamoxifeno puede producir disminución de la libido. Entonces, en las mujeres, tras que están en tratamiento por su cáncer, tiene una disminución de libido también por el medicamento. Bien. ¿Cuáles serían los tratamientos? Bueno, primero que todo, el tratamiento higiénico-dietético. Estos son lo general, ¿sí? Entonces, antes de instaurar un fármaco con efectos adversos potenciales a nivel sexual, es razonable primero recabar toda la información sobre la actividad sexual del paciente. Ofrecer información sobre la evolución de las enfermedades crónicas, por ejemplo, con respecto a la diabetes, con respecto a la hipertensión. Informar y tratar de prevenir a los pacientes sobre los efectos que los fármacos pueden tener sobre su vida sexual, y se debe dar consejos sobre la modificación de los estilos de vida, como hábitos tóxicos, o sea, nada de tabaco, nada de alcohol, nada de droga, y si el pobre tipo tiene nada de sexo, está en el horno. Bien, se proponen cambios en el tratamiento, un cambio de la medicación, una reducción de la dosis, retrasar las tomas de los medicamentos, interrumpir el tratamiento 1 o 2 días, lo que se llama drug holidays, o añadir otro medicamento, pueden ser estrategias útiles para mejorar la disfunción sexual. Hay muy poca evidencia de que esto sirva para algo. Y en general, por ejemplo, la famosa vacaciones de la medicación, lo que hace es disminuir la concentración en sangre y tener a veces niveles inferiores a los necesarios para el tratamiento de su patología psiquiátrica, ¿no? Bien. Acá tenemos entonces en parte los tratamientos que hoy se usan, ¿sí? En este caso, en la disfunción sexual femenina, y lo traigo también porque hasta hace muy poco tiempo, y ayer lo hablábamos con Santiago también, se decía de que no había mucha medicación para darle a las mujeres, ¿sí? Y hoy sabemos que, bueno, por supuesto que los estrógenos, que la testosterona, ¿sí? Estaría como indicada en estos pacientes. El bupropión, cuando hay una disminución del deseo sexual, ¿sí? Que es de una eficacia bastante controvertida. Y acá lo que tenemos también es los tratamientos de la disfunción sexual inducida según el grupo de medicamentos que tenemos, ¿no? Entonces plantean, bueno, ajustar la dosis, como decíamos, si realmente hay evidencias fuertes de que algunos la provocan o no la provocan, etc. Bueno, entonces, en suma, la disfunción sexual es común en hombres y aumenta con la edad, y hay varios tipos de disfunción sexual masculina, ¿sí? La disminución de la libido, disfunción eréctil, trastorno de la eyaculación.
Los estudios epidemiológicos estiman una prevalencia de disfunción sexual femenina que puede oscilar entre el 30% y el 50%. Sin embargo, la prevalencia es inferior a estas estimaciones, ya que los criterios para su diagnóstico requieren que los síntomas sean angustiantes o molestos para el paciente. Y muchas veces las mujeres no consultan por todo un montón de cosas que tienen que ver con mitos, con respecto, por ejemplo, a la edad, con respecto a que la mujer después de la menopausia no interesa si tiene sexualidad o no, con respecto a qué pasa en la vejez. Entonces muchas veces las mujeres no consultan por esta situación. Se cree que los agentes farmacológicos son la causa del 25% de la impotencia masculina y pueden tener efectos sobre todas las fases de la respuesta sexual, tanto en hombres como en mujeres. La etiología de la disfunción sexual es a menudo confusa y están presentes factores psicológicos como ansiedad, depresión, esquizofrenia, etc. Etiologías orgánicas como diabetes, enfermedad de Addison, hipogonadismo, hiperhipotiroidismo, el proceso del envejecimiento que también contribuye a la disfunción sexual masculina y los medicamentos que toma. Y la disfunción sexual es un efecto secundario común en los pacientes que abusan de drogas recreativas, a veces no consultan por esto tampoco, y por supuesto que también aquellos que toman medicación como antihipertensivos, psicotrópicos o medicamentos geniturinarios. Si no se trata la disfunción sexual inducida por medicamentos, puede conducir a dificultades psicosociales o a un incumplimiento terapéutico. Y corremos el riesgo de que se comprometa la adherencia al tratamiento, ¿sí? Los profesionales sanitarios deben preguntar directamente a los pacientes que están recibiendo medicación asociada con una alta incidencia de disfunción sexual sobre los posibles efectos secundarios en la sexualidad. Y la mayoría de los episodios de disfunción sexual inducidas por medicamentos son reversibles. Puede ser aliviados con una reducción de la dosis o con una suspensión o sustitución por un medicamento que sea eficaz pero con menor incidencia de efectos secundarios sexuales. Siempre tenemos que hacer una relación de cuál es el beneficio y cuáles son los problemas que puede ocasionar un medicamento y discutirlo con el paciente, plantearle la posibilidad de que el medicamento que le estamos administrando produzca esto y que en definitiva haya una relación médico-paciente de la confianza necesaria como para que el paciente pueda decir, bueno, yo esto no lo quiero tomar, o bueno, se puede cambiar, o cómo puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, quiero terminar con algo que escribió un gran escritor uruguayo en el centenario de su nacimiento, quien dedicó muchos de sus poemas al amor, Mario Benedetti, y dice que el amor no es una repetición. Cada acto de amor es un ciclo en sí mismo, una órbita cerrada en su propio actual. Es como podría explicarte un puño de vida. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Laura y Santiago, la verdad que esto cada vez más interesante y apasionante. En realidad ahora empezaríamos con la segunda parte, la parte de talleres, para lo cual nuestra inestimable Florencia es la que va a organizar los grupos, y bueno, serán coordinados por los docentes del curso. Así que bueno, Florencia, adelante. Bueno, muy bien. Estamos todos y todas. Muy bien. Tenemos 4 historias, tenemos 2 historias que hemos analizado y sería interesante poder compartir un poco el análisis que hicimos. Si quieren, empezamos por la historia de la más sexológica, la historia del varón con diabetes consultada por dificultades en la erección. ¿Qué delegado quiere tomar la palabra o quién le gustaría compartir? Del grupo de Carlos Arroyo y de Laura Sarugo. Tenemos una secretaria, que es la doctora. Bien. ¡Qué ¡Vamos! Ahí está. Ahí la tenemos. Bueno, ahí va. Bueno, les voy...
Les comento más o menos lo que estuvimos conversando con respecto a este paciente. Planteamos un poquito, me dice acá un punteo, en realidad que hiciéramos un abordaje multidisciplinario, ya que, bueno, veíamos que era un paciente muy, muy complejo, con sobre todo un síndrome metabólico importante, pero no solo eso, sino que tenía múltiples factores. Por eso habíamos planteado como diagnóstico inicialmente que había un deseo sexual hipoactivo más una disfunción eréctil. Sumado esto a todo esto médico que estaba mencionando. Como teníamos la suerte que estaba el doctor Arroyo, llegamos a la conclusión de que había un hipogonadismo. Por todo esto, planteamos entonces que era muy importante poder tratarle el hipogonadismo al paciente para luego que el paciente estuviera en condiciones fisiológicas, digamos, de poder pensar sobre su deseo sexual y sobre su situación con esta pareja, ahí sí poder pensar junto con la pareja en quizás una ayuda terapéutica sexual y un tratamiento, ya fuera farmacológico, que lo fuera ayudando. Nos planteamos múltiples tratamientos farmacológicos, pero antes de todo eso también pensamos en tranquilizar a la pareja, en explicarle que no tenía que ver con su pareja, porque el motivo de consulta venía sobre todo estimulado por la pareja para sacarse sus temores y sus dudas de que fuera por un tema de la pareja o no, y tranquilizarlos para explicarles que esto era algo que tenía que ser visto por un equipo de tratamiento. Entonces, como parte de ese equipo también habíamos pensado en la situación de la pareja, que teníamos que pedir por lo menos una consulta con ginecólogo, ya que ella tenía también un deseo sexual hipoactivo, probablemente con un hipohidrogenismo, no lo sabíamos, pero bueno, íbamos a pedirle consulta para también ver la posibilidad de evaluación y de tratamiento con la pareja también. Hablamos de muchas cosas, hablamos de prolactina, estradiol, etcétera, y de los planteos para tratamiento, pero bueno, creo que globalmente algo de todo esto es lo que hablamos. No excelente, Marí. Queda clarísimo entonces que habría que confirmar el diagnóstico si hay un hipogonadismo, sacando sangre, una extracción venosa, que sea antes de las 10 de la mañana, se lo dosifica la testosterona. Como tú decías, con muchos factores de riesgo, el síndrome metabólico, la obesidad, sobre todo el ser diabético. Exactamente. Ir corrigiendo, perdóname Santiago, que me olvidé de decir que sí podíamos hacer desde nuestro lugar, ir corrigiendo todos los factores de riesgo, por ejemplo, el tema del sueño, de la obesidad, del sedentarismo, que esas eran cosas que poco a poco, mientras continentábamos a la pareja, en fin, íbamos corrigiendo los factores de riesgo que teníamos a nuestro alcance, ¿no? Excelente, excelente. Y se agregan también como factores causales, ¿te acordás que tiene una historia de lumbalgia, historia de dolor? A veces el uso de corticoides en el paciente como antirreumático le baja más la testosterona también, con todos los hábitos que tú decías, y en ella elementos claros de atrofia vulvovaginal, hipoestrogenismo en la mujer posmenopáusica, síndrome de vagina seca, dolor coital, que le deteriora todavía más el deseo sexual. Y en el planteo como instala la pérdida del deseo, la pérdida de erecciones y la disfunción eréctil en un varón con diabetes, estamos obligados a buscar el descenso de la testosterona, junto con todo el abordaje de la terapia sexual. Pero tiene una particularidad él, tiene una próstata agrandada de tamaño, tenía el tacto rectal, un adenoma prostático grado 2, por eso sería interesante, ya que contamos con Carlos ahora en el plenario, nosotros que no tuvimos la visión del urólogo, ¿qué consideraciones, Carlos, habría que tener para ti como urólogo especializado en sexología antes de indicar la testosterona en este paciente, con esta próstata y con esta edad? El tema de testosterona y próstata ha tenido un giro conceptual casi de 180 grados. Clásicamente se veía el tratamiento de reposición con testosterona como asociado a la aparición de cáncer de próstata, al riesgo de aparición de cáncer de próstata, a la inducción de la aparición del cáncer de próstata, y como
provocando potencialmente una agravación de los síntomas obstructivos por aumento de volumen de la glándula prostática. Así se formaron nuestros profesores y así nos formaron a nosotros. Desde el advenimiento de de la medicina basada en la evidencia, no hay ningún trabajo que avale ninguna de esas dos posturas. Más bien, todo lo contrario. Todos los trabajos han descartado la relación entre el tratamiento de reposición con testosterona y la aparición de nuevo de cáncer prostático. Inclusive, más todavía, hoy en día consideramos la posibilidad de realizar terapia sustitutiva con testosterona en pacientes que presentaron cáncer de próstata y fueron operados o fueron irradiados. Y lo estamos haciendo. Y les digo esto como hasta acá llega lo que venimos manejando con un nivel de evidencia razonable y con tranquilidad y propiedad en todo el mundo. Pero en los lugares de punta, los investigadores y la gente que trabaja en forma, que tiene la posibilidad de hacer estudios realmente con nivel de evidencia alto y que tiene las condicionantes como para hacerlo, para el seguimiento, etc., está trabajando incluso con suplementación de testosterona en pacientes hipogonádicos que son portadores de cáncer de próstata de bajo riesgo, que están en vigilancia activa, o sea, tienen el cáncer de próstata de bajo riesgo, no reciben tratamiento porque no lo requieren, dado el tipo de tumor, y si son hipogonádicos, igualmente se suplementan con testosterona. Y no se ha visto, los primeros autores ya llevan 6, 7 años de los primeros 15 casos, y se han ido agregando otros grupos de pacientes, y no se ha detectado un aumento de incidencia de cáncer de próstata en este grupo de pacientes. O sea que, sí es cierto que siempre pesquisamos el cáncer de próstata, porque no hay demostración de que incida en la aparición de nuevo de cáncer de próstata. Pero si hay cáncer de próstata, hay que ver frente a qué tipo de tumor estamos, o sea, hay que pensar que el paciente no sea ya portador de un cáncer de próstata antes de comenzar el tratamiento. Y lo segundo, con respecto a la uropatía obstructiva, por aumento de volumen prostático, debe evaluarse si ese aumento de volumen determina o no una uropatía obstructiva significativa, lo cual se hace por los síntomas y por lo que utilizamos de rutina, una ecografía de aparato urinario con medición del volumen residual, lo pedimos siempre, pero sepan que así como puede provocar un discreto aumento de volumen prostático que iría en el sentido de riesgo de agravar síntomas obstructivos, también hay una mejoría de la función evacuatoria vesical, con lo cual esto se compensa y hoy en día se considera que como resultado global la terapia con sustitución con testosterona no agrava una uropatía obstructiva baja. O sea, en suma, debemos sí evaluar si el paciente, debemos hacer la pesquisa de cáncer de próstata y evaluar si tiene o no una uropatía obstructiva baja. Pero no son elementos que contraindiquen la posibilidad de una sustitución con testosterona. Excelente. Así que sería buscar el diagnóstico, que acá el diagnóstico podría ser paraclínico con la dosificación hormonal en él y en ella, un tratamiento sexológicamente específico, mejorando la erección con progelectógenos. Decimos que si el paciente tiene baja testosterona, por más que tome progelectógenos no va a responder. Si el paciente tiene hiperglicemia crónica, por más que tome progelectógenos no va a responder. La hemoglobina glicosilada tiene que estar baja para tener una respuesta eréctil a los fármacos. El abordaje de ella, de la atrofia vulvovaginal, con el colega ginecólogo, con el uso de estrógenos tópicos muchas veces, sobre todo tenemos el promestrieno, que es el estrógeno que no se absorbe y no va a haber ningún problema, y la posibilidad del abordaje de la terapia de pareja. Y como última pregunta de la primera historia, y ya vamos a pasar a la segunda con el otro grupo, a mí me gustaría que Sandra Murel, como sexóloga, también especializada en oncología, si esta paciente hubiera tenido un cáncer de mama,
y se manifiesta con estos elementos de atrofia vulvovaginal. ¿Podemos darle estrógenos, Sandra, aunque sea estrógenos tópicos intravaginales para mejorar? Ahí va, que algunos cánceres de mama son sensibles. Uno de los tratamientos que utilizamos nosotros para la mama es incluso dejar como tratamiento y a veces como complementario hacerle antiestrógenos, dejado por 5 a 10 años. Entonces, eso depende de la sensibilidad del tumor, si tiene receptores a las hormonas. Entonces, en principio, tumores de mama, hormonosensibles, tratamientos con estrógenos no le hacemos, nosotros no le hacemos. No, tampoco es no a todas y sí a todas. Hay que ver cada caso en particular, porque hay que ver en qué etapa está. A veces inclusive si una paciente del cáncer de mama está muy avanzado y lo que más le preocupa es eso, hablándolo bien con la paciente, se le podría hacer estrógenos. Y los estrógenos locales, y bueno, en general se pueden utilizar. Pero siempre hay que discutirlo mucho con el paciente. Discutirlo mucho, sobre todo con la mujer y si tiene la pareja también. Perfecto, impecable, muy claro. Vamos a pasar ahora a la otra historia. A mí me gustaría que alguien del otro grupo se anime a tomar la palabra, del grupo que estuvieron con Sandra y conmigo, y se anime a poner en común un poco el análisis, los lineamientos que fuimos haciendo de la historia clínica de este varón con este síntoma sexual que instaló a esta edad cuando deciden comenzar un tratamiento de fertilidad. A ver quién quiere tomar la palabra. A ver que hicimos unos aportes muy interesantes y como estábamos por asignar el delegado fue que nos hicieron pasar al plenario. Perdón, Santiago, lo que yo te quería decir era que contarles a tus compañeros de la historia anterior que nosotros también vimos en este grupo muy importante la educación sexual y desmitificar aquello de que la sexualidad se termina con la edad, que no hay que ser coitocentrista, que el coito no tiene que ser la única forma de encuentro sexual, que creo que eso lo dijimos, lo hablamos bastante, y por lo que vi, capaz que ellos lo hablaron, pero no lo dijeron ahora. Eso es lo que yo quería un poco acotar, que habíamos trabajado en el otro grupo. Nosotros lo que vimos que en este caso, lo que vimos era que el componente más importante que veíamos acá era el componente psicológico de esta persona, ¿no? O sea, que esta persona era una persona obsesiva, que se había exacerbado, que nosotros pensábamos que en este caso el tema de su trastorno eyaculatorio, que si bien es un diagnóstico de un trastorno del orgasmo, se debería seguramente a parte de su personalidad, ¿no? Las personas muy obsesivas les dificulta muchísimo abandonarse a la experiencia, son lo que se llama espectadores de sus conductas o de sus encuentros sexuales, por lo tanto imposible que lleguen a un orgasmo, porque no se abandonan, y que pensábamos que en el fondo esta persona no quería tener un hijo, o sea, hasta qué punto este deseo sexual, este deseo de tener un hijo era compartido por la pareja o era solamente deseo de su esposa, ¿no? Bueno, vimos que el tratamiento que nosotros pensábamos, o sea, acá estuvo muy controvertido, algunos decían tratamiento de pareja, otros decían tratamiento primero de su problema, de su trastorno obsesivo compulsivo. Eso llevaría justamente a que lo que encontramos fuera como que había una dificultad terapéutica, porque la medicación que tendríamos que darle para tratar estos cuadros son medicaciones justamente que van a agravar lo que este señor tenía, que era el problema de deseo sexual y el problema de su eyaculación retardada o aneyaculación. Entonces, que teníamos que ver muy bien qué darle, pero sobre todo, lo que nosotros pensábamos era hacer un estudio de sangre y de testosterona, más que nada porque nosotros pensáramos que hubiera un problema de hipogonadismo o de testosterona baja, sino para que tranquilizarlo a este señor, abordarlo, y ahí habían encontronazos, o sea, abordarlo con una terapia de pareja y posiblemente también una terapia individual, digo, capaz que, no sé, me dirán los compañeros psiquiatras a ver qué
cómo quedamos, porque a mí me quedó a mí la confusión. Y hablamos de que, de alguna manera, esto era bien diferente al paciente anterior, que acá lo que veíamos era un componente psicológico muy importante en una disfunción sexual que entendíamos que no era acompañada aparentemente por un problema hormonal o por un problema de otra índole de tipo orgánico. No sé si hice bien el resumen. Si quieren bien, agregar algo. Bien, completo. Tal vez podrían agregar para terminar, ¿qué te parece, Santi? Que el otro grupo, si hay algo diferente, lo agreguen. Nosotros con esta segunda historia clínica partimos del diagnóstico sexual del trastorno eyaculatorio con la ayuda del doctor Arroyo. Y a partir de ahí estuvimos analizando un poco, si bien las características de personalidad del paciente, pero el cuadro actual que presenta el paciente, que en psiquiatría habitualmente hablamos del eje 1, con un paciente que se encuentra preocupado, angustiado, irritable, de mal humor, negativista, con un aumento del consumo de alcohol, que si bien era recreativo en él, ahora es diario, por lo cual planteamos que tiene alguna sintomatología depresiva, quizás un trastorno adaptativo a la situación actual, hablando de irritabilidad, mal humor y todo eso como equivalentes afectivos, si bien la historia clara que no está triste, esta sintomatología es como equiparable, ¿no? A la tristeza que se ve en otros pacientes. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos todos, medio, básicamente creo que estábamos todos de acuerdo, es la necesidad de un abordaje psicoterapéutico para este paciente, una psicoterapia quizás de la corriente cognitivo-conductual, porque bueno, esto ayudaría al paciente a procesar todo esto que nos preguntamos, ¿cuánto quiere él ser padre? Podría como poder descubrirlo, verbalizarlo, ¿no? Llevarlo a un nivel consciente. Y no hicimos la disquisición de si sería o no sería en pareja, pero bueno, muchos terapeutas, uno puede pensar de repente en un perfil de terapeutas para este tipo de pacientes, puede ser un terapeuta, terapeuta cognitivo-conductual y quizás también sea un terapeuta de pareja y que se resuelva en esas consultas si se incluye luego de algunas sesiones a la pareja, ¿no? Y por otro lado planteamos la otra pata farmacológica, pero bueno, en acuerdo con el paciente, y pensamos que algunos antidepresivos que no tengan efectos en su desempeño sexual, sobre todo en el trastorno eyaculatorio, o sea, agravándolo, y pensamos en la vortioxetina y en la mirtazapina para este paciente. Creo que por ahí, no sé si me olvido de algo. Una cosa que me olvidé de decir también, que hablamos de técnicas de relajación, que era muy importante también trabajar con él, ¿no? Para el abandono, la experiencia, que eso nos parece muy importante también. Bueno, creo que dice el doctor Cedrés que dado lo avanzado de la hora... Se la da, mañana nos vemos. Y la profundidad del análisis... Exactamente. Mirá, ahí apareciste. Bien, hablando. Estabas tímido, hablá. Bueno. Bárbaro. No, impecable. Para cerrar ya la última pregunta, y me gustaría, si la doctora Sarugo quiere hacer una salvedad con respecto a las dificultades terapéuticas en este paciente. Este paciente, a ver, la indicación fundamentalmente tiene que ser, como hablamos en el grupo, un tratamiento, primero que todo, psicoterapéutico con este paciente, ¿no? Y después quizás indagar un poco más en la historia del paciente, a ver si realmente uno puede hacer un diagnóstico de que el paciente tiene un trastorno obsesivo compulsivo, si tiene una personalidad obsesiva o qué caracoles tiene, ¿sí? Porque también de esa manera ver cuáles son realmente las indicaciones terapéuticas en este paciente, ¿sí? Si el paciente realmente tiene un trastorno obsesivo compulsivo y uno decide que en realidad se beneficiaría de una medicación, habría que buscar algún tipo de medicación que no influyera en lo que tiene que ver con su alteración a nivel eyaculatoria, etcétera, etcétera, ¿no?
ya sabemos que si le metemos un inhibidor de la recaptación de serotonina, seguramente se lo vamos a aumentar. Entonces, Claro. esto que decíamos, bueno, ¿cuáles serían las posibilidades, no? Entonces, bueno, de los que menos la producen, la mirtazapina, la vortioxetina, ¿sí? Y me quedo por ahí, ¿sí? Perfecto, De eso perfecto, desde el clarísimo. punto de vista medicamentoso, pero la intervención con la pareja me parece que además es muy importante, ¿no? ¿Está? Porque digo, si el señor no quiere tener hijos y la señora le insiste, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí, eso en nuestro grupo se habló también de la pareja, ¿no? De la señora, de la mujer, de las características que no sabíamos mucho. Bien, bien. Y también el abordaje contar que desde la sexualidad, desde la sexología, hay técnicas y estrategias para hacer de terapias sexológicas específicas, de ejercicios, cosas para hacer que ayudan a tener una velocidad eyaculatoria mejor, aumentar la excitación, aumentar el deseo, aumentar el morbo, mejorar el escenario erótico, todas estrategias que acompañan al tratamiento más definitivo, pero el alivio sintomático es muy importante en esta persona. Si estamos de acuerdo, pido disculpas que nos pasamos 16 minutos de la hora de finalización. Ha sido sumamente rica la experiencia, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. La verdad que interactuando con el Zoom, agradecer de nuevo a Florencia por la dedicación y el trabajo que fue responsable de todo lo técnico. Y mañana a las 9 nos vemos a encontrar para seguir con el análisis desde el punto de vista de la exposición de la colega oncóloga, del colega urólogo y otras dos historias en este perfil. Agradecerles la presentación muy interesante y la verdad que muy rico los talleres, ¿no? Como siempre el intercambio ayuda mucho a profundizar en el tema y bueno, y empezar en los pacientes. Lo bueno de estos talleres es que ahora cada uno puede ir a servirse una copita de vino y no tienen que manejar. Así que salud para todos. Hasta mañana. Muy bien, la verdad que funcionó muy bien el sistema del Zoom. Recordarles entonces que mañana es a las 9 y termina al mediodía la actividad. A las 2. Chao. Exacto. Claro. Bueno, hasta mañana. Todos. Muchas gracias a todos.